Mis queridos hermanos varones, hombres de compromiso, ujaja. Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa de varones. El día de hoy es un programa diferente porque está grabado el video, no es una transmisión en vivo y queremos revisar un poquito cómo funciona este asunto de la grabación del video en lugar de la transmisión en vivo. Hoy es 2 de junio del año 2020 y vamos a revisar lo que Dios tiene para nuestras vidas el día de hoy. Quiero pedirle por favor que vaya a su Biblia y busque el libro de Deuteronomio, capítulo 27, y vamos a leer del versículo 11 al versículo 26. Y si usted está siguiendo el tiempo con Dios, justamente es la parte que corresponde al día 2 de junio, el día de hoy, martes. Entonces, por favor, quiero que busque en su Biblia. Y la ventaja de tener este video grabado y que no esté en vivo es que usted puede poner pausa en este momento, ir por su Biblia y justamente buscarlo. Entonces ponga pausa, vaya por su Biblia, regresa. Muchas gracias. Déjeme hacerle dos preguntas antes de la lectura. Y son dos preguntas. La primera pregunta, ¿para qué sirven las advertencias? ¿Alguna vez usted ha visto una advertencia? ¿Para qué sirven? ¿Le ha dado usted una advertencia a sus hijos, a sus colegas, quizá a su esposa, quizá a sus líderes? ¿Para qué sirven las advertencias? Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en mente mientras vamos a leer lo siguiente. La segunda pregunta, ¿hay algo escondido para Dios? Es decir, ¿usted puede esconderle algo a Dios? Qué interesante pregunta, ¿verdad? No hay cosa que se pueda esconder de Dios. Dios lo conoce todo. Y en resumen, ¿para qué sirven las advertencias? Pues justamente para que no nos arriesguemos o no caigamos o estar protegiéndonos. Las advertencias sirven para protegernos. Entonces, un ejemplo de advertencia es cuidado alto voltaje. Es una advertencia. Si usted se acerca mucho, pudiera tener un riesgo en su salud, podría arriesgar su vida porque el alto voltaje pudiera lastimarle, ¿no? Y definitivamente no hay nada oculto para Dios. Ok, con eso en mente, con esas dos preguntas y respuestas en mente, vamos a leer ahora sí Deuteronomio 27, del 11 al 26. Dice así, ese mismo día Moisés dio al pueblo esta orden. Cuando ustedes hayan cruzado el río Jordán, las tribus de Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín se colocarán en el monte Gerizim para la bendición del pueblo. Y las tribus de Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí se colocarán en el monte Ebal para la maldición. Los levitas dirigirán a todos los israelitas y en voz alta pronunciarán la siguiente declaración. Maldito sea el que haga un ídolo o una figura de metal fundido hecha por un artesano y la ponga en lugar oculto, pues eso lo repugna el Señor. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea el que trate con desprecio a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea el que cambie los límites de propiedad de su vecino para robarle terreno, y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea el que desvíe de su camino a un ciego, y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea el que cometa una injusticia con el extranjero o una viuda o un huérfano, y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea el que se acueste con la mujer de su padre, pues con ello lo deshonra, y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea el que tenga relaciones sexuales con un animal, y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea el que se acueste con su hermana, ya sea por parte de padre o por parte de madre, y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea el que se acueste con su suegra, y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea el que mate a traición a su prójimo, y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea el que reciba dinero por matar a una persona inocente, y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea el que no respete estas instrucciones ni las ponga en práctica, y todo el pueblo dirá amén. Fíjese, hermano varón, que estas instrucciones parecen muy severas. Sin embargo, son advertencias.
Son advertencias como las que platicábamos al principio. Por ejemplo, una advertencia de alto voltaje, por ejemplo, una advertencia de barranco, por ejemplo, una advertencia de no hay camino, camino cerrado. Son advertencias y están ahí para tu protección y para mi protección. ¿Recuerdan que hace tiempo platicamos sobre los límites? Bueno, aquí están bien claros los límites. Y esos límites están para tu protección y para mi protección. Te leo a continuación lo que dice el tiempo con Dios. La lista de pecados sirve de advertencia para un pueblo del pacto. Moisés dividió a Israel en 2 grupos de 6 tribus para que unos proclamaran bendición en el monte Gerizim y los otros declararan maldiciones en el monte Ebal. Los levitas debían gritar las obras que acarrearían maldición. Deuteronomio empieza con la mención de las maldiciones, justamente en el capítulo 27, para hacer énfasis en ellas y que no fueran olvidadas por el pueblo, pues las bendiciones son fácilmente recordadas. Las primeras 5 maldiciones tienen que ver con la idolatría, la deshonra a los padres y la injusticia social. Estas fueron escritas en orden de importancia. Los creyentes debemos aceptar los mandatos de Dios con un amén y obedecer a su palabra para recibir la bendición y no la maldición. Yo quiero hacer una mención para que tú, varón, padre de familia, líder de hogar, puedas pensar en todas aquellas advertencias que alguna vez has dado a tus hijos o a alguien de tu familia o a alguien de tu equipo de trabajo. Esas advertencias siempre están colmadas ¿de qué? De ganas de molestar a las personas o de ganas de proteger a las personas. Exacto, de ganas de proteger a las personas. Entonces, cuando pensemos en estas advertencias, debemos pensar que Dios quiere protegernos a nosotros con estas advertencias. Entonces, sigamos esos consejos y apartémonos de toda esta lista que nos mencionan aquí. ¿De acuerdo? Siguiente parte. Podemos ocultar nuestros pecados de los ojos humanos, pero no de Dios, pues Él discierne las intenciones de nuestro corazón. Dios estableció ciertos parámetros en la sexualidad para el pueblo de Israel. El incesto y las relaciones sexuales con animales eran prácticas muy comunes en la cultura del Medio Oriente antiguo y quizá del Medio Oriente actual, pero no eran ni son aprobadas por Dios, por lo que quedaron en la lista de maldiciones del pasaje. Israel debía apartarse completamente de esta cultura pecaminosa y buscar la santidad sexual. Los levitas también debían declarar maldiciones al que hiriera a su prójimo ocultamente y al que recibiera soborno para quitar la vida de un inocente. Muchos de los pecados descritos en este pasaje se practican de manera oculta, así que no podemos bajar la guardia ni un instante, sino que si no deseamos caer en la tentación y recibir una maldición. Varones, es importante que nosotros entendamos que lo que nosotros hacemos, aunque parezca que nadie lo está viendo, Dios lo está viendo. Y tú y yo no podemos ocultarle eso a Dios. Así que no tienes que decirme a mí nada. Quizá tengas que restaurar alguna cuestión con tu esposa o con tus hijos, pero con el primero que debes ir es con Dios y reconocer que te has equivocado y decirle: Señor, me equivoqué, cometí este pecado, o quizá he venido cometiendo este pecado, y pedirle perdón a Dios. La Biblia nos enseña que si tú confiesas tus pecados, que si yo confieso mis pecados, Dios es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que yo te animo para que terminando este video, o si quieres en este mismo instante, tú puedas ponerte a cuentas con Dios y le digas: Señor, he cometido pecado y te pido que me perdones y que alcances esa misericordia para que no tengamos la maldición que ya está advertida. Lo que tú y yo hacemos en lo oculto parece que está oculto, pero Dios lo conoce. Lo que tú y yo pudiéramos hacer y que sabemos que solamente tú sabes, solamente yo sé, Dios lo conoce. A lo mejor es posible que nadie más sepa de esa cuestión que estás cometiendo, ese ilícito que estás cometiendo, pero Dios sí lo sabe. Y es hoy cuando tú y yo debemos enfrentarnos con nosotros mismos y decir: ya basta, soy un hombre de compromiso,
Un hombre que no se conforma al mundo y su condición. Un hombre que hará compromiso para vencer toda tentación. Y hoy, en el nombre de Jesús, tú y yo, varón, vencemos esa tentación. Declaramos victoria sobre esa tentación. Eso que nadie más conoce. Así que ponte a cuentas con Dios para que recibamos la bendición de Dios. Mis queridos hermanos, son dos lecciones muy sencillas en este pasaje muy sencillas de entender. Son dos lecciones muy sencillas de entender. Hay advertencia y Dios no puede, a Dios no le puedes ocultar nada. Así que hagamos caso y tengamos una bendecida semana. Quiero terminar este tiempo leyéndoles la historia que viene en el tiempo con Dios. Dice así, como un ciego que aprendió a esquiar. Un hombre vio a varias personas con unos chalecos rojos, mientras descendía esquiando por las colinas de Colorado. Para sorpresa suya, al acercarse a ellos, notó que en los chalecos decía discapacitado visual. ¿Cómo pueden esquiar sin ver? Si a mí me cuesta hacerlo hasta con los dos ojos, él pensó. Intrigado, permaneció allí observándolos esquiar, y vio que tenían un guía delante y otro detrás. El primero avanzaba con una melodía y el de atrás indicaba la dirección y la velocidad. Entonces lo único que tenía que hacer era seguir esas indicaciones por completo. Así como los discapacitados visuales que aprenden a esquiar, nosotros no tenemos la capacidad de saber lo que sucederá en el futuro, ni siquiera en los próximos minutos. Pero Dios, nuestro guía y líder, está con nosotros. Nuestro deber es justamente obedecer su palabra desde el principio. Aunque no comprendamos la completa dimensión de las cosas en un comienzo. Dios no quiere que fracasemos, por eso guía nuestra vida de la manera más segura. Así que podemos eliminar toda la desobediencia y rebeldía para que la bendición de Dios sea derramada sobre la tierra a través de nuestra confianza en Él. Por lo tanto, esperemos su obra obedeciéndolo desde donde nos encontramos tú y yo. Varón, Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga tu casa y tu negocio. Nos estamos escuchando y viendo en el próximo martes. Hasta la próxima. Dios te bendiga.